Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Bueno, está con nosotros un amigo, un estudioso de la historia, del psicoanálisis y de muchos temas, que es Jorge Schneiderman desde Uruguay. ¿Qué tal, Susana? Pero muy buenos días. Es un gusto, como siempre, poder comparecer ante tu nutrida audiencia y, por supuesto, para hablar de un tema que nos retrotrae a tiempos muy complejos, pero que lamentablemente se están reeditando hoy por hoy en nuestros días. Sí, realmente cuando elegí el tema, ¿qué pasaba con Freud, con el psicoanálisis en ese momento que él tiene que mirar, que surge el nazismo, cómo lo manejó, qué pasó, qué nos deja Freud como persona de su pensamiento? Y creo que es un experto, digamos, que ubicás dentro del contexto histórico y que puede servir a la audiencia a entender qué está pasando ahora, ¿no? Donde hay, hace 2 días hubo desde un partido de Maccabi en Ámsterdam un atentado antisemita muy serio y todo debido al antisemitismo que empieza a aparecer en distintas partes del mundo. ¿Qué pasaba en ese momento, Jorge? Ubicarnos un poco en el contexto histórico, social, político. En principio quieren las cosas y es muy importante, contextualizar qué es lo que acontecía ya por 1938, momento en que se produce el Anschluss, o sea, la anexión de Austria al Tercer Reich en calidad de provincia. Sabido es que el afán expansionista de Adolf Hitler lo llevó en su momento a pergeñar un plan de progresivo avasallamiento de lo que eran las libertades de los países europeos, los más débiles en principio, ante los cuales no dudó en plantear una postura muy desafiante. Y bueno, dadas las raíces germánicas de Austria, él comenzó a reivindicar el hecho de volver a esos criterios de la época de Bismarck, ¿no? Pangermanistas, incluir dentro de un mismo conglomerado de naciones lo que sería el Reich, ¿no? O sea, integrar al Reich, mejor dicho, aquellas naciones germanoparlantes, aquellas naciones cuyas raíces evidentemente remitían a un origen común. El tema es que el 15 de marzo de 1938, apenas 3 días de producida la invasión, bueno, Viena amaneció diferente, ¿no? Enarbolándose por doquier banderas alusivas al nacionalsocialismo y dando la bienvenida a una comitiva encabezada nada más ni nada menos que por el propio Hitler, quien, como todos sabemos, era de origen austríaco, ¿no? Un ignoto artista plástico que a principios del siglo XX intentó suerte en el tema de la pintura, pero sin los resultados a los que él aspiraba a arribar. Por lo tanto, al comenzar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra del 14, él se alistó en el ejército para luchar bajo las órdenes del emperador Guillermo, ¿no?
Hemos aquí ante un individuo que evidentemente, por la vía de los hechos, fue aprovechando ese caldo de cultivo en el que se constituyó Alemania al final de la Primera Guerra Mundial para encaramarse definitivamente al comando del Partido Obrero Alemán, luego devenido en el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. El tema es que este individuo, allá por 1933, en enero del 33, asume bajo la presidencia de Hindenburg como canciller de Alemania y prontamente adquiriría poderes, digamos, plenipotenciarios, podríamos decir. El tema es que este sujeto, que evidentemente capitaliza la disconformidad, capitaliza también, podríamos decir, la situación crítica que vive el mundo. No nos olvidemos que Europa y el mundo venía de la gran crisis del 29, el desmoronamiento de la bolsa de valores en Estados Unidos, cuya onda expansiva obviamente repercutió no solo en la economía, sino desde el punto de vista sociopolítico, en tanto se dispararon los índices inflacionarios, las tasas de desocupación. Enos aquí entonces ante una situación que, capitalizada por Hitler y toda la runfla de delincuentes que le rodeaban, por supuesto, no encontró mayor resistencia en Austria como para poder definitivamente hacerse del poder también en ese país, el país nada más ni nada menos de Sigmund Freud. Bueno, ese 15 de marzo, evidentemente, para Freud resultó algo aciago, ¿no? Él declaró en algún momento en latín finis Austriae, que significa esto es el fin de Austria. Y obviamente estaba en lo cierto, pese a los apercibimientos de Marie Bonaparte, quien desde 1934 le manifestaba su preocupación por lo que podía ocurrir luego de la asunción de Hitler. Bueno, evidentemente el maestro no sé qué ahí se mostraba bastante reticente justamente a abandonar esa tierra que consideraba suya, por supuesto. Si bien él había nacido en Freiberg, en Moravia, a los 4 años había llegado a esa Viena que era algo así como el Sancta Sanctorum de la cultura, era el orgullo de los Habsburgo, ¿no? La cuestión es que Freud, reticente, bueno, fue sorprendido por el Anschluss y después sobrevendrían un montón de hechos sobre los cuales abundaremos, Susana. Sí, ¿qué significaba para él irse, ¿no? ¿Qué significa emigrar? Que en este momento lo vemos bien, pero además estaba enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué significaba el exilio? Y también la cooperación, ¿no? Y Bonaparte, que siempre lo ayudó. Sí, sin lugar a dudas. La ayuda de Marie Bonaparte, quien fuera paciente de Freud y luego se formara como analista, la ayuda de Ernest Jones, a la postre presidente de la Internacional Psicoanalítica, una persona sumamente calificada y de confianza del propio Freud, bueno, fue muy importante para poder lograr el salvoconducto, Susana, ese salvoconducto que le permitió el 4 de junio tomar el Expreso de Oriente y rumbo a París. Allí hizo una escala, luego proceder a cruzar el Canal de la Mancha para arribar a esa Londres que obviamente significaba algo así como las puertas de la libertad. De hecho, cuando él, unos meses después, allá por el 7 de diciembre de 1938, es entrevistado por la BBC en lo que sería el único registro a la postre que tenemos de Freud, el único registro de la voz de Freud. Él dice, bueno, en estos tiempos tuve que abandonar mi tierra, mi país, y para poder lograr vivir mi último tramo de vida en libertad, ¿no? El exilio fue algo muy aciago. Para él, beber las hieles del exilio significó algo realmente muy, hasta dramático, ¿no? No solo por el
sentido de pertenencia que él había construido en esa Viena donde él cimentó todo lo que sería, bueno, su tarea, su labor académica, investigativa, el corpus psicoanalítico, su encuentro con esa clínica psicoanalítica que evidentemente luego se desarrollaría conforme pasarían las primeras décadas del siglo XX. Era como una derrota y bueno, de última no tuvo más remedio que emprender ese camino, acompañado de un puñado de familiares, algunos allegados, personas colaboradores, y bueno, su estadía en Londres, obviamente en una linda casa ahí de la calle Marsfield, bueno, ahí recibió durante prácticamente un año y pocos meses, recibió a egregias figuras del pensamiento, de la cultura, que le tributaban permanentemente su admiración, su reconocimiento. Podemos hablar de, bueno, de Stefan Zweig, el mismo Dalí, que nos regalara para la posteridad ese retrato tan conocido. Chaim Weizmann, el gran científico a la postre, que se convirtiera a la postre en el primer presidente del Estado de Israel, una persona con la cual Freud sostenía un diálogo epistolar muy nutrido. Y bueno, ni hablar el cariño y el afecto de la gente. No nos olvidemos que Freud, en esa etapa londinense, más allá de haber padecido las 33 intervenciones quirúrgicas que le demandó el tratamiento del carcinoma de Ackermann, que le fuera diagnosticado en 1923, bueno, Freud podemos decir que estoicamente y solo tomando alguna aspirina esporádicamente para mitigar el dolor, siguió atendiendo pacientes. Prácticamente, Susana, hasta el mismísimo mes de septiembre, unas semanas antes, dejó obviamente, por imperio de las circunstancias, dejó de atender, pero nunca abandonó, más allá del lacerante dolor, nunca abandonó ese compromiso que él había establecido con la clínica, y por lo tanto creo que ahí podemos ir viendo en dónde estriba el gran legado de ese Freud rupturista, resiliente, resistente y por sobre todas las cosas asumiendo todas las responsabilidades que le cupo asumir en su momento, no dejándose sobrellevar ni doblegar, incluso en situaciones sumamente aciagas como las que viviera, por ejemplo, allá a fines del siglo XIX, ¿no? En esa Viena victoriana, mojigata, finisecular, donde asomar a la palestra científica con todo lo que era la teoría psicoanalítica implicaba un riesgo que le costó, entre otras cosas, rupturas con personas muy allegadas, hasta el propio Joseph Breuer, que había sido uno de sus mentores. Evidentemente le había quedado muy solo y solamente se sintió cobijado por la Bnei Brit, ¿no? Una institución judía filantrópica fundada hacia 1840 y pocos en Nueva York, donde él fue recibido y donde podía encontrar interlocutores válidos que le prestaron toda su atención y el entorno para que él no transitara por esa sombría etapa de su vida padeciendo los sinsabores de la soledad y el desprecio, ¿no? No era tarea fácil para Freud en ese momento poder seguir adelante. Quizás hubiese sido mucho más sencillo desestimar muchos de sus postulados y aferrarse un poco a los criterios de cientificidad que proponía justamente la medicina de aquel tiempo. Sin embargo, él, sabedor de que era mucho más para perder lo que tenía que lo que había para ganar, obviamente se mantuvo mantuvo incólume su voluntad de seguir haciendo, proponiendo y asumiendo los riesgos de ingresar con una teoría tan disruptiva, ¿no? Claro, que lo cual nos lleva a pensar que en momentos difíciles que todos tenemos, ¿qué pasa? ¿Nos quedamos o tratamos de
sobrellevar estos obstáculos y aparece más la creatividad, ¿no? Porque él le sobra en ese momento. Pero antes de que vas a hablar de Moisés, monoteísmo y otros desarrollos que él hizo, ¿qué pasaba con la institución en ese momento? ¿Qué pasaba con los otros psicoanalistas? Bueno, el siglo XX asomó con todos esos bríos positivistas y se suponía que dentro de ese contexto donde la ciencia cobraba gran peso, obviamente el psicoanálisis iba a hacerse de un lugarcito y por supuesto Freud, en el entendido de que el desafío era grande y que habría que abrir el juego, Freud empezó a formar gente. Acordate, Susana, lo hemos hablado contigo en otras oportunidades, el famoso grupo de los miércoles, ¿no? A partir de 1902 se reunían en la sala de espera de la casa de Freud, ahí en la Vergasse 19, y mientras Marta servía bizcochitos y café y algunos habanos entre los concurrentes, Freud procedía justamente no solo a la divulgación, sino, vamos a decir, a trabajar con sus colegas, gente joven, gente afín, acerca de lo que implicaba el desafío de proyectar el psicoanálisis no solo desde Viena hacia Austria, sino desde Austria hacia Europa y al mundo. De hecho, en ese momento, bueno, hablamos de Adler, de Abraham, de Ferenczi, ¿no? Y no nos olvidemos que ya en 1909 Freud es invitado por Stanley Hall de la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts, para dar las famosas 5 conferencias, donde él justamente en esa oportunidad viaja con Jung y con Ferenczi. Él da muestras de que estamos ante algo muy importante, ideas a las cuales vale la pena prestar atención, porque evidentemente estaban ganándose un lugar en la consideración dentro de su grupo de allegados, pero también en Europa comenzaba a tener mucho predicamento y en ese sentido su intento fue mostrar por qué, cuáles eran las bondades, dónde estribaba el punto de inflexión entre una forma pretérita de abordar los procesos rectores de la vida anímica, las afecciones, las psicopatologías y lo que proponía el psicoanálisis, ¿no? En ese sentido, tuvo predicamento. Abraham Brill, uno de sus seguidores, quien a la postre se convirtiera en el máximo difusor del psicoanálisis en Estados Unidos hasta su muerte allá por 1944, abrieron ese camino y un sinnúmero de personas del ámbito de la ciencia comenzaron a interesarse, por lo tanto, ya dejó de ser esa rara avis al psicoanálisis para convertirse, tanto en Europa como en Estados Unidos, en una disciplina a considerar cuyas bondades en el plano de la terapéutica comenzaban a ser reconocidas, ¿no? Y en ese sentido, Freud comenzó a haber allanado el camino. No obstante lo cual, sabemos muy bien, y en sí hemos hecho en algún momento un programa acerca de los detractores de Freud y del psicoanálisis, sabemos que no fue fácil avanzar porque evidentemente estábamos en un contexto histórico donde el antisemitismo rugía, podríamos decir, ¿no? No es que se esbozaba, no, ya era algo evidentemente que desde la época, desde fines del siglo XIX, con el manido caso Dreyfus, después los protocolos de los sabios de Sion, después el libro de Henry Ford, El judío internacional, un epítome de todas sus ideas antisemitas, y por supuesto lo que implicaba el nazismo con toda su ebullición. Evidentemente, Freud debía contrarrestar todos esos embates, en tanto el nazismo comenzaba a asociar, o mejor dicho, a considerar el psicoanálisis como una demostración de ciencia judía, ¿no? En ese sentido, no fue fácil para Freud, no fue fácil para los psicoanalistas
que ya en la década del 20 eran muchos, en Alemania, por supuesto, también. Y no nos olvidemos que cuando asume Hitler allá por el 33, bueno, muchísimos se ven compelidos a abandonar Alemania, un poco porque entre el paquete de leyes que promulga justamente el Tercer Reich está la prohibición de ejercer la docencia o funciones públicas para académicos judíos, entre ellos Erich Fromm y otros tantos. El propio Einstein ya se va un poquito antes porque se la vio venir. Y bueno, vemos, por ejemplo, cómo Heidegger asume el rectorado de la Universidad de Friburgo, desplazando a gente que en ese momento, gente judía que evidentemente ya no tenía lugar dentro de lo que era la vida académica alemana. Obviamente no fue para nada sencillo y sin lugar a dudas, muy históricamente algunos pudieron permanecer algún tiempito más, pero a la postre todos terminaron emigrando fundamentalmente a los Estados Unidos, Inglaterra y otros. El tema es, siguiendo un poco el inconsciente y la teoría psicoanalítica, ¿qué pasa en un momento en universidades de Estados Unidos echaron muchos docentes judíos? ¿Qué pasa hace 2 días con el atentado antisemita? ¿Qué pasa en el momento de la guerra de Ucrania o lo de Israel? Siguen estando los grupos de psicoanalistas en Rusia también atendiendo un poco las consecuencias gravísimas psíquicas, físicas, sociales de todo lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se repite? ¿No? ¿Qué ocurre? Porque vos describías que en ese momento él, en vez de quedarse en lo melancólico, en el dolor, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él pudo seguir viviendo y nos regalan, ¿no es cierto?, varias obras como el y el monoteísmo, como el estar de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a él? ¿Cómo él pudo, a pesar de todo lo que le estaba pasando, y cómo vos lo podés relacionar un poco, si querés, ¿podés? Con lo que le está pasando? Yo creo que a través de la espiral de los tiempos las historias vuelven a repetirse, ¿no? Cuando no están suficientemente laudadas las cosas, cuando no están suficientemente elaboradas, cuando no se asume el impacto que tienen determinadas situaciones en un momento histórico, si no se trabaja eso, se tiende a repetir. Y yo te diría que en cuanto a las escenas que pude ver a través de los medios con respecto a lo que pasó en Ámsterdam, si las mismas fueran en blanco y negro y salvo algunas distancias por el tema de la vestimenta, me hizo acordar a lo que justamente ocurrió de la noche del 9 de noviembre al 10 de noviembre de 1938, ¿no? Que fue la Kristallnacht, ¿no? Ese pogromo a través del cual tanto en Alemania como en Austria se quemaron 7.500 casas de comercio, o sea, negocios, 267 sinagogas, un sinnúmero de edificios vinculados a instituciones judías, filantropía, educativas, etcétera, etcétera, ante la aquiescencia, la connivencia cómplice de las autoridades, mientras se quemaban las sinagogas en Berlín, en Hamburgo, en Dortmund, en Osnabrück, en donde fuera. Los bomberos siempre llegaban tarde o no llegaban, y la policía reticente miró para un costado. Algo muy similar a lo que ocurrió ayer, cuando los hinchas de Maccabi Tel Aviv, que fueron a ver un partido de fútbol con el Ajax, en un país supuestamente amigo de Israel, o históricamente amigo de Israel, aunque con algunas fallas a lo largo de esa historia, podríamos decir, bueno, lo que vivió esa gente
es algo muy similar a un pogromo. ¿Por qué? ¿Qué es un pogromo? Los pogromos fueron esa especie de linchamientos colectivos, embestidas, esas atrocidades, esos ataques feroces a determinados grupos judíos en la Rusia zarista, de la época del Imperio zarista. El primer pogromo del que se tiene noticia fue allá en Odessa, hoy que forma parte, sería algo así como la tercera ciudad de Ucrania, en 1821, pero luego tenemos todos los pogromos que a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, asolaron a la población judía. Y esos linchamientos colectivos implicaban el asesinato, la degradación, la humillación, someter al más furibundo de los vilipendios a las personas, degradándolas. Y fue algo como eso lo que ocurrió ayer, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Salvando las distancias, lo que se mostró a través de las pantallas de las cadenas, ¿no? Bueno, realmente lamentable, pero aparte, Susana, más allá de lo lamentable, todo esto producto también de, hablando bien en criollo, de la manija, ¿no?, que se le ha dado a determinadas situaciones, todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, fomentando la inquina contra los judíos, esas nuevas formas de antisemitismo que se están generando, solapadamente manifestadas como antisionismo, pero que en realidad esconden esa judeofobia patológica, enfermiza, que hace que muchos medios y muchos grupos, fundamentalmente de las izquierdas más exacerbadas, han generado esa judeofobia del siglo XXI, enmascarada de antisionismo, que en realidad ha soliviantado a muchas mentes enfermas o vacías de contenido, y aparte generando el apoyo de personas que lamentablemente ante nuestra desazón acompañan eso como si se tratase de una verdad revelada, ¿no? Entonces es muy, muy triste, muy lamentable, pero a eso sumémosle también lo que pasó el año pasado en las universidades norteamericanas, que son muchas de ellas solventadas por países que tienen grandes riquezas allá del Golfo, y sabemos muy bien todas las campañas mediáticas de denostación y difamación de lo que es Israel, de lo que es el judaísmo en sí. Y con esto no vamos a hacer una apología de Israel, no vamos a definir a Israel como un techo de virtudes, porque como todo país comete errores, hay cosas buenas, cosas malas, pero si algo debemos reconocer es que es la única democracia de la región de Medio Oriente donde ahí sí los árabes, los palestinos, no solo tienen representación a nivel parlamentaria, pueden ejercer la docencia, hay grandes médicos, hay grandes profesionales, hay personas integradas a la vida, a la dinámica social israelí, y por lo tanto creo que toda esa difamación hace mella en personas que desde la desinformación no tienen cabal conciencia de lo que es realmente Israel. No, y además el rey de Uganda dijo, nos equivocamos hace 1930 nos volvimos a equivocar, ¿no? Porque el tema es no solo la desinformación, sino también el fanatismo. Cuando uno ve gente profesional que nos cuesta creer lo que vemos y que no se puede razonar, no conocen de la historia, y es como que se toma partido de un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Freud? Que él estaba enfermo, tuvo que irse, como mucha gente en este momento emigra para buscar trabajo y comida, y también por persecuciones políticas, como pasó con los 7 millones de ucranianos, ¿no? Como los rusos que se tienen que ir, o van a la guerra o a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasó a Freud? Que
que teniendo sin querer, pero sabía que si no lo mataban, ¿no? Le costó mucho quemar los libros, desaparecer los libros, ¿no? Que le decían. ¿Cómo él utilizó eso para no quedarse con el otro, no quedarse paralizado, sino que pudo crear muchos artículos muy actuales, porque el bienestar de la cultura es importantísimo, o Moisés el monoteísta. Creo que no es ajeno al contexto que está viviendo. Exactamente, sí, Susana, hay unos cuantos libros que escribe Freud a partir de la década del 20 que creo que marcan un poco la preocupación que le generaba, quizás por el trasfondo filosófico, antropológico que tiene, por ejemplo, Psicología de las Masas y Análisis del Yo de 1921, El Porvenir de una Ilusión de 1927, El Malestar en la Cultura, que es una obra magnífica, vigente, fresca, en la cual podemos encontrar muchas explicaciones de lo que pasa hoy por hoy en este mundo. Tenemos también el maravilloso diálogo epistolar que estableció con Einstein en el 32, ¿verdad? Sobre el que también abundamos en su momento. Y había una gran preocupación, pero él evidentemente no se quedaba en el plano declarativo, él trataba de seguir haciendo, escribiendo y fomentando el debate. Uno de los grandes propósitos de Freud era generar ese revulsivo. De hecho, Moisés y el monoteísmo, que es una obra que termina de escribir en Inglaterra, porque él había preparado la primera parte en Viena en el 37, pero luego, debido al exilio, la termina allá. También fue muy disruptivo, se granjeó en muchos aspectos un gran malestar en los judíos, ¿no? Porque daba por tierra un poco con el mito, con esa representación del relato bíblico consustancial a la narrativa identitaria hebrea, ¿no? Entonces, él no tenía pelos en la lengua, del mismo modo que cuando en 1930 Chaim Kofler del Keren Hayesod, que es una institución judía a nivel global, lo llama justamente para que él se constituyera en la cara visible de una campaña de reivindicación de los judíos que vivían en lo que era la Palestina del mandato británico, producto de que se había producido en Hebrón en 1929 una matanza de colonos judíos. Bueno, Freud dice que él se siente sumamente consustanciado con la causa de su pueblo. Él se siente identificado con la necesidad del pueblo judío de tener un espacio donde poder desarrollar su vida, pero que no estaba dispuesto a asociarse o alinearse con la causa del sionismo, en tanto la reivindicación de un Estado, ¿no? O sea, la organización política de los judíos en torno a lo que sería un Estado. Él se manifestó bastante reticente a lo que era justamente el proyecto de un país, ¿no? Él entendía que quizás una saludable convivencia en esa zona podría evitar mucho derramamiento de sangre, a tal punto que en la carta que le envía a Kofler, él manifiesta que ninguna piedra del muro de Herodes, aludiendo al muro de los lamentos, vale más de lo que significa una gota de sangre derramada en un conflicto bélico. Obviamente cuestionable para quienes evidentemente pensamos de otra manera, creo que podría resultar cuestionable, pero no debemos juzgarlo porque simplemente era su posición frente al tema, ¿no? Y bueno, él se sentía sumamente preocupado, pero más que nada ocupado en seguir, como te decía, generando el debate. Él entendía que había que apoyar aquellas instancias a través de las cuales poder seguir generando conocimiento. De hecho, él fue uno de los precursores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al igual que Albert Einstein. Él contribuyó y en gran manera. Y creo que vale también reforzar un concepto, ¿no? Freud era ateo,
pero debemos dejar bien en claro que el judaísmo no se agota en su expresión religiosa. Freud estaba sumamente abrazado a los aspectos axiológicos, o sea, los valores, los principios que hacen justamente a la cultura judía, ¿no? El entender al judaísmo no como una religión, sino como un pueblo. Y por lo tanto, él siempre abrevó otra cosa que a veces se dice por ahí, producto del desconocimiento, de que él no estaba formado en los temas sustanciales de lo que era las Sagradas Escrituras. Muy por el contrario, él desde niño había estudiado, él se había consagrado a través de ese fáustico deseo de conocimiento, se había consagrado al estudio de la Biblia, él sabía muy bien de qué se trataba la Torá, que era el Talmud, que era todo aquello. Bueno, Helen influyó mucho al Talmud y toda la función patriarcal, más que maternal. Por supuesto, por supuesto. De hecho, mira qué interesante. Su padre, cuando Freud en 1891 cumple 35 años, el padre, Jacob, le regala una Biblia maravillosa que él atesoraba y que obviamente figuraba entre las obras sobre las cuales él había puesto más interés. ¿Ves? Partiendo de una base sustancial. Para poder ser crítico sobre algo, debemos saber de qué se trata, ¿no? No como suele acontecer en algunos casos que denostan al psicoanálisis y de repente no leyeron una sola carilla de lo propuesto por Freud, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Freud estaba muy compenetrado con lo que fue el derrotero del pueblo judío. Él evidentemente sabía por experiencia propia, de hecho en su estudio autobiográfico de 1925, da cuenta justamente de lo que había acontecido en Köln, en Colonia, Alemania, con sus ancestros, allá por el siglo XIV, creo, que debieron también padecer las hieles del desarraigo y bueno, y retornar a través de Lituania en su momento a lo que sería el imperio austrohúngaro, ¿verdad? O sea, Freud lo vivía como un profundo dolor el tener que desprenderse de ese lugar que tanto amó y que evidentemente constituyó el ámbito, era su lugar en el mundo, podríamos decir. Entonces, no fue para nada sencillo. Fueron muchas las tribulaciones que padeció, no solo el desarraigo. No nos olvidemos que él ya desde la Primera Guerra Mundial había padecido muchísimo, porque sus hijos, Jean Martin, Oliver y Ernest, habían sido convocados al servicio militar. No nos olvidemos tampoco que en 1920 muere quien era la luz de sus ojos, su hija Sofía, ¿verdad? Una muchacha muy joven. Y bueno, y por supuesto, las decepciones que padeció también producto de todos los temas que hablamos al principio, ¿no? Decepciones de personas que en su momento allegadas tomaron un camino realmente más que confrontativo, despreciativo para con el psicoanálisis, y ni hablar ese cáncer que evidentemente marcó su destino y mucho. Por lo tanto, más allá de las vicisitudes, si tuviéramos que definir lo que fue el derrotero existencial de Freud, podríamos decir que es un individuo que más allá de las 1000 caídas se levantó 1001 veces y nunca entendió que algo estaba por concluido. Luego de todo ese proceso, el tratamiento del cáncer, muchos pensaron que él se iba a autoconvocar a jardines de invierno, ¿no? Como se suele decir, pero de ninguna manera. Siguió batallando desde el lugar que a él correspondía, era su lugar en el mundo, ¿no? Desde el pensamiento, desde la idea y desde la palabra, cosa tan cara y tan fundamental para el psicoanálisis. Pero también nos muestra, como hemos visto en otra oportunidad, como por favor, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si veía? ¿Qué hubiese pasado
lado, cuando hace el cáncer que hace, que no es la realidad, en dónde lo hace, cómo lo hace, pero a pesar de todo eso, el dolor no se quedó con odio, ¿no? Se quedó para poder seguir poniendo en el conocimiento, en el seguir desarrollando, no en la muerte, ¿no? O sea, y creo muy importante en el momento que vivimos, ¿no? Donde se habla de la finitud del universo y no se habla tampoco de la esperanza como algo abierto, ¿no? El otro día estuvo Renato Steigenberg, y él hablaba un poco de la diferencia entre expectativa y esperanza, ¿no? Como que expectativa es algo terminado, es algo restringido, es como algo absoluto. La esperanza, y Freud nos muestra que a pesar de todas las muertes que tuvo familiares, de su dolor, de su enfermedad, del exilio, bueno, estaba en movimiento, porque la esperanza es eso, ¿no? Es seguir en movimiento, no quedar, ¿no? Como vos bien recordarás, ya que mencionaste a Borges, cuando Borges en el primer momento se da cuenta que, bueno, que la ceguera era lamentablemente su destino, él dijo que no podía evitar ser ciego, pero él decidió, sí, qué ciego iba a ser, por lo tanto siguió batallando. Freud no debió luchar contra la ceguera, sí, pero sí debió luchar contra la ceguera ética y la deriva moral de un tiempo, y por lo tanto tuvo que plantearse muy firme ante los acontecimientos que se suscitaban a su alrededor y plantear, bueno, dura batalla, muchas veces valiéndose de algo muy socrático, ¿no? Un sentido del humor muy socrático, en base a la ironía, muy sardónico y fundamentado justamente en que, bueno, es desde la razón que uno debe esgrimir, donde uno debe encontrar las herramientas para vencer la adversidad. Y fíjate vos cómo en una de las visitas que le hacen la Gestapo a su casa, le requisan un montón de materiales, más allá de que en el mismo edificio estaba Imago, la editorial, de donde se llevan cosas, bueno, un allanamiento no terrible. Y entre las cosas que se llevan de su casa en su momento había un paquetito ahí con dinero, unos $1.500. Entonces, cuando se van los de la Gestapo, Marta le dice, Sigmund, no sé si te diste cuenta, pero esta gente ahí en todos esos movimientos terminó llevándose un paquete de dinero, eran $1.500. Dice, oh, qué interesante, dice, la verdad que lo felicito. Yo jamás he cobrado tanto dinero por una sola visita. Fíjate vos cómo desde la ironía él supo manejar la situación y las tensiones que otro diría, por Dios, encima que tengo que padecer esto, encima me roban y se sentiría despojado, porque para él el mayor despojo no pasaba por el dinero, el mayor despojo pasaba por la pérdida de sus libertades, por la conculcación de sus derechos, Susana, ¿entendés? Entonces, creo que eso es bien importante, lo mismo que cuando definitivamente se logra el salvoconducto a través justamente de Marie Bonaparte, viene la Gestapo y le traen todo un protocolo donde bien redactadito decía, yo, el profesor Sigmund Freud, no tengo nada que reclamar, no me quejo en absoluto, he sido tratado de manera magnífica por poco menos eso, ¿no? Entonces Freud agarra y dice, bueno, sabedor justamente de que las cartas estaban echadas, dice, bueno, ¿cómo no? Le voy a firmar oficial, pero si me permite quiero agregar algo. Y al final puso, recomiendo fervientemente a la buena gente de la Gestapo, como diciendo, este es el lugar desde el cual yo puedo manifestarme, quien lo pueda entender que lo entienda, ¿no? Entonces, ahí queda patentizado justamente que Freud estaba por encima de todas estas cosas que de repente para otros hubiesen sido motivo de, bueno,
una desazón, de caer en un gran pozo depresivo, él sacó fuerzas de flaquezas y, a como diera lugar, él continuó el camino, continuó la marcha. De hecho, cuando cruzan el Canal de la Mancha, de Calais a Dover, él tiene un sueño que pocos días después se lo cuenta a uno de sus hijos y le dice: vos sabés que venía durmiendo plácidamente y recurrentemente me apareció un nombre, Pevensey, Pevensey, Pevensey. Y la verdad que no sé, hasta que Freud, que era un individuo que, bueno, tenía una cultura magnífica, ¿no? Dice, pero claro, Pevensey es el lugar en las Islas Británicas donde había desembarcado nada más ni nada menos que Guillermo el Conquistador en el año 1066. Él, evidentemente, seguía manteniendo en Iniesta ese brío, esa fuerza que le caracterizó justamente como conquistador de un territorio bastante inhóspito, dentro del cual él supo batallar contra todas las vicisitudes que hemos enunciado a lo largo del programa, ¿verdad? Él, en cierta forma, sentía que reconquistaba la libertad tras haber conquistado ese territorio tan complejo que es el inconsciente y todo lo que hace a la construcción del marco, digamos, referencial psicoanalítico, del corpus psicoanalítico, ¿no? Por eso yo en algún momento te comentaba que él siempre, para él los sueños, obviamente, la interpretación de los sueños, ese libro magnífico, Es maravilloso. 299, es fundante y estructurante del corpus psicoanalítico. Él le da una centralidad, bueno, increíble a lo que son los sueños. Él de niño, una vez también, él acostumbraba a anotar sus sueños de niño, mucho antes de ni siquiera pensar que podía terminar en todo esto su historia. Él se soñó una vez blandiendo el bastón de mando de André Massena, que era nada más ni nada menos que el único oficial judío del ejército de Napoleón. Imagínate vos, él ya tenía ese espíritu de liderazgo, esa actitud desafiante, y él, al igual que André Massena, que pudo abrirse camino en el ámbito castrense, en un lugar generalmente esquivo para los judíos, él, más allá de lo esquivo que era crecer como investigador, como científico, en una Viena bastante complicada, él mantuvo también ese bastón de mando que lo condujo a conquistar esos territorios que para otros quizás hubiesen sido esquivos, pero lo logró. Y de esa manera él llega a Inglaterra, ¿no? Con todo ese espíritu. Un cuerpo que ya estaba vencido, doblado por los años, lacerado por el dolor. Y bueno, a tal punto mantenía esa voluntad que siguió leyendo y mucho. Tenía esa prótesis terrible, una doble prótesis metálica que requería un cuidado impresionante, era algo terrible. Sin embargo, él tenía sus horas para la lectura. El último libro que lee Freud, poco antes de morir, es La piel de Zapa de Honorato de Balzac, ¿no? Un libro magnífico. Y él, bueno, previendo que en algún momento iba a llegar, bueno, ese final impuesto justamente por la enfermedad, y previendo ese momento en el cual la ciencia, o sea, la medicina y el cuerpo dijeran basta, él había establecido un acuerdo con Schur, con su médico de cabecera, para que cuando ya fuese infructuoso todo intento de darle continuidad a la vida, de que él se iba a encargar de, tomar los recaudos para que no tenga que sufrir más. La cuestión, Susana, es que el 21 de septiembre lo convoca a Schur y le dice que hable con Ana, que le comunique cuál había sido la decisión. Y es así que en la mañana del 22 de septiembre de 1938,
el doctor Schur le aplica una dosis de 20 miligramos de clorhidrato de morfina, dosis que repite 11 horas después. Y es así que a las 3 de la mañana del 23 de septiembre de 1938 parte hacia la eternidad Freud, de manera silente, sin aspavientos, sin quejarse, dejando toda esa historia que, bueno, que nos acompaña hasta hoy. Sus restos fueron incinerados y fueron ubicados en una vasija etrusca, porque él amaba el arte griego, el arte en sí, era un diletante y un coleccionista también. Si ustedes ven las fotos más características, su escritorio, tanto en la Vergade como en Londres, están rodeados de estatuillas y de piezas arqueológicas interesantísimas. De esa manera, Freud, bueno, partió hacia la eternidad, como decíamos, dejando toda una obra que evidentemente sigue resonando en todos nosotros, quienes practicamos el psicoanálisis, y bueno, y librando también batalla contra el descrédito, contra los detractores, que por supuesto siguen existiendo y sin lugar a dudas existirán, ¿no? Y además él tuvo que enfrentar la decepción de las instituciones. Por eso digo que es tan actual todo lo que está diciendo, porque también muchos de nosotros enfrentamos en este momento el narcisismo perverso de algunas instituciones, de algunos profesionales que a uno le parece mentira, ¿no? Y de alguna forma nos muestra cómo cuando no se procesa el odio, el enojo, la violencia, se vuelve a repetir. Por eso creo que es muy importante que vos seas el programa. Digamos, ¿cuál es el legado de Freud, aparte de hacernos comprender que existía algo que no manejamos, que es el inconsciente, y cómo por ahí descubrir eso rompió un poco que estaba ya todo hecho, ¿no? Y que en este momento es tan actual cuando tenemos muchos grupos que se asumen como la verdad única, donde la moral es lo que ellos dicen, ¿no? El fanatismo. Y es justamente lo contrario a lo que nosotros tratamos, que la gente pueda pensar, ¿no? Que es tan difícil que la gente pueda pensar y ser libre, ¿no? Sí. Dejo el cierre del programa y te agradezco, por supuesto. Sí. Un abrazo. Bueno, ha sido un gustazo, como siempre, compartir contigo, insisto, Susana, pero quiero subrayar algunas cosas. En aquel momento, Freud y sus contemporáneos podían constatar la impericia y la insolvencia de la Liga de las Naciones, ¿no? Esas instituciones donde los debates bizantinos se llevaban toda la atención y poco se hacía para transformar la realidad, para cambiar la realidad. Su sucesora, a partir de 1945, que es las Naciones Unidas, obviamente también están marcadas por el mismo sesgo, tienen la misma impronta, esas deliberaciones, ese sesgo, ese clientelismo, esa especie como de insolvencia a partir de la cual todo se vive cambiando para que continúe como estaba, ¿no? Como la famosa novela del Gato Pardo, ¿no? Cambiemos todo para que siga como estaba. Y siempre atendiendo a los intereses de muy pocos. Y creo que hoy por hoy, más allá de esa insolvencia, más allá de ese vacío institucional, evidentemente, creo que la gran batalla es contra el pensamiento único, contra el fundamentalismo, contra la falta de ideas que permitan elevar al plano del debate lo que se disiente con el otro, ¿no? Hemos perdido la capacidad de
ceder, conceder, negociar, en el entendido de que hay que escuchar al otro, y escuchar al otro desde el otro y entender la realidad, analizar las cosas en sus contextos, debidos contextos. Y por supuesto, creo que la convocatoria es justamente a eso, ¿no? A tratar de pensarnos desde otro lugar. No podemos continuar remendando situaciones. Creo que el mundo amerita, insisto con el término, un gran debate, retomar la sana costumbre de escucharnos, cosa que evidentemente nos va a reconducir hacia, bueno, hacia los canales del entendimiento, ¿no? Es una pena, y por supuesto que así como el positivismo vendió la idea de que la ciencia era una panacea y de que estaba todo dicho, del mismo modo que en su momento Copérnico demostró que había que dar por tierra con el geocentrismo y demostró fehacientemente el doble movimiento de los astros sobre sí mismos y alrededor del Sol, del mismo modo que Darwin demostró que el hombre no era un advenedizo y había que refutar los postulados, los beatos postulados del relato bíblico. Evidentemente Freud, con lo que era la postulación de su idea del inconsciente, obviamente infligió una gran herida narcisista sobre el establishment científico de la época. No nos olvidemos que las instituciones científicas lo rechazaron, como bien mencionábamos, y además, bueno, las instituciones religiosas lo veían al psicoanálisis como una muestra de impuricia, lascivia y obscenidad, ¿verdad? Entonces, creo que desde ese lugar Freud nos demostró que no es verdad que en ciencia nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Siempre hay algo para descubrir y la mejor manera de descubrirlo es a través de la palabra, a través de la búsqueda. Cosa que al propio Borges, ya que hoy lo mencionaste, le parecía algo muy más que importante, ¿no? La vida como una búsqueda permanente, para poder ampliar los horizontes de nuestra búsqueda interior, y hacia afuera tratar de integrarnos, de seguir construyendo un entramado relacional basado en el diálogo, y en su majestad a la palabra. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos, bueno, para la gente de la radio, para Adrián, por supuesto, y será hasta otra oportunidad, Susana. Ya nos encontraremos. Bueno, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.